Cuando guste comenzar. Sí. Bien, buenas tardes. Entonces vamos a trabajar este ejercicio de hoy, ¿no? De termodinámica. Entonces, bien, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos este bloque de hierro que tiene 400 gramos, se deja al sol, su temperatura incrementa inicialmente desde 20 grados hasta 80 grados centígrados. Te dice, ¿no? Concepto de calor específico con cierta cantidad. Dice, ¿cuál es el calor que recibió la placa en calorías? Bien, entonces, para comenzar esto, vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta parte? ¿No? Entonces, primero, dice, ok, tenemos un material que es de hierro, pero tenemos que nos da la masa, ¿no? Del material. Después que te pasamos de una temperatura inicial a una temperatura final, nos dice un concepto de un calor específico y en final nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el cambio? El calor. Bien, entonces lo que nosotros podemos decir aquí, ok, entonces vamos a partir de qué, ¿no? Que nosotros inicialmente tenemos un cambio en la temperatura, ¿no? Es decir, una temperatura final, ¿no? Menos una temperatura inicial, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo que tuvieras este cambio, ¿no? Porque esto es diferente de cero, ¿no? Y entonces, bueno, ahí te habla, ¿no? Que se dejó al sol y entonces inicialmente tuvo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos ahí es que para tener ese cambio en la temperatura, nosotros tenemos un cambio en una cantidad Q que normalmente en los libros de termodinámica se define como calor, ¿no? A la letra Q. Bien, entonces eso, digamos, son lo que nosotros tenemos. La masa, obviamente, y nos está preguntando, ¿no? Por una propiedad que es el calor específico, ¿no? Entonces, para saber qué es eso de calor específico, bueno, si nosotros vemos esa C, ¿no? La podemos decir que es, ¿no? Usando una notación diferencial, es dQ en dt, ¿no? O si tú requieres es un delta Q, ¿no? En un delta T. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Es el calor requerido, ¿no? Esto lo podemos entender como un calor requerido para incrementar, ¿no? Para incrementar la temperatura del sistema, ¿no? En este caso, de la barra, ¿no? De una temperatura inicial a una temperatura final. Esa es una propiedad de los materiales, ¿no? Es una cantidad que se determina experimentalmente eh, para los diferentes materiales y que te habla de eso, ¿no? Es decir, cuánto calor necesito suministrarle al material para aumentar la temperatura, ¿no? A tener un cambio en la temperatura. Entonces, en este caso, el sol es la fuente de calor, ¿no? Entonces está absorbiendo y eso es lo que se está teniendo, ¿no? Bien, entonces, dado eso, entonces, ¿no? Lo que tenemos en notación diferencial es que la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura no va a depender, ¿no? Va a depender de las propiedades de los materiales, es decir, de cuánto material nosotros tengamos, de la masa y de su capacidad calorífica, ¿no? Vamos a ponerle calor específico, ¿no? Por un dt. Esa es la definición que nosotros tenemos, ¿no? Usualmente, ¿no? Esas capacidades, ¿no? Se dicen, puede ser que tu sistema tengas una CB
Cp, ¿no? A presión constante, ¿no? Son las dos variaciones que tú puedes decir, es decir, que tu sistema es el volumen, la presión y la temperatura. Son las tres variables, ¿no?, que nosotros podemos tener. Entonces, a lo más tenemos dos variables que pueden definir una ecuación de estado. En este caso, pues, como estás hablando de calor, ¿no?, pues es la temperatura relacionada, ¿no?, se parametriza con la temperatura. Entonces, la evolución de tu sistema va a evolucionar a volumen constante o a presión constante. Bien, en este caso, el problema no nos está diciendo al respecto de qué es lo que se tiene, ¿no? Pero podemos decir que es a presión constante. Si está en la atmósfera, es una presión constante. El material no vas a tener una pérdida de volumen, va a ser a volumen constante. Entonces tienes esas dos aproximaciones. Entonces, de esa ecuación, ¿no?, tú puedes agarrar y decir, ok, vas a integrar, ¿no?, de tal forma que, puedes decir, inicialmente no tenías un calor, y esto, ¿no?, cuando tú integras a ambos lados de esta ecuación, tú tienes el calor específico por la masa, ¿no? En este caso, ni la masa ni el calor específico depende de la temperatura, y tú tienes un delta T, ¿no? Y entonces, eso es lo que tú obtienes, ¿no?, de esta parte. ¿Qué es lo que hay que recalcar? Es esta ecuacióncita que está aquí, ¿no?, de cuál tú puedes hacer las cosas, ¿no? Ya sea que qué opciones tengas que te den, por ejemplo, que la temperatura se comporte como una ley de potencias, como de alguna función en específico, pues que puedas integrarla, ¿no? Y normalmente los calores específicos van a ser constantes, eh, entonces no va a haber problema, ¿no? Entonces, ¿qué notamos aquí? Que este calor específico está en términos de joules, ¿no? Y entonces lo que nos está preguntando aquí, este problemita, es que ¿qué? Que tenemos joules por un lado y que nos pregunta calorías por el otro, ¿no? Entonces, digamos, esta ya es, ¿no?, esa ecuación ya es la que nosotros tenemos para resolver. Esta es nuestra ecuación final que vamos a usar. Y entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Bien, entonces, como el problema, ¿no?, nos está dando los valores numéricos, pues dices, ok, Q, ¿no?, el calor necesario, pues sustituimos nuestra, es 0.44 joules por gramo a la menos 1 por grado centígrado, ¿no?, por la masa, que son 400 gramos, ¿no?, y el cambio en la temperatura, que son el delta T, que son 80 grados centígrados menos 20 grados centígrados, ¿no? Así. Bien, entonces lo que vemos es que perdón, aquí me faltó en la constante, es a la menos 1, ¿no? De tal forma que el análisis, ¿no?, los gramos se te van, los grados centígrados se te van, ¿no? Y entonces todo esto te va a quedar en términos de joules, ¿no? Es decir, esto es igual, ¿no?, ya es 0.44, ¿no?, por 400 por 60, ¿no? Y esto está en términos de joules. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo paso de joules a calorías, ¿no? Y entonces, bueno, recordar que una caloría es igual a 4.184 joules, ¿no? Entonces, Q en términos de calorías, ¿no?, ¿a qué va a ser igual? A una caloría entre 4.184 joules, ¿no?, por
el valor numérico que te dé 0.44 por 400 por 60 joules. Entonces, ¿no? Lo que tú vas a obtener es que se van esto, las calorías, y entonces el valor numérico, ya que lo mete uno a la calculadora, es de 2523 calorías necesarias, ¿no? Entonces eso es todo lo que necesitamos hacer en este sentido para resolver este problemita, ¿no? Recordar que la definición de calor, ¿no? Y pues lo que tengas aquí, en este caso como dt es constante, a menos que te den la fórmula o algo, entonces es lo que tú vas a tener. ¿Listo? Entonces vamos al problema 2. Entonces sí, bueno, empezamos a leerlo, ¿no? El cobre, ¿no? Nuevamente un metal, tiene un calor específico, nuevamente te dan el valor numérico, un coeficiente de dilatación térmica, alfa, ¿no? Que todavía no sabemos qué es, una densidad, ¿no? Rho, que es masa por unidad de volumen. Si el cubo tiene el cubo de cobre tiene un volumen inicial, ¿no? Porque tienes el lado de 15 centímetros de lado, crece 2 milímetros, es decir, aumenta su volumen, después de que se alentó, ¿cuánta energía recibió el bloque de cobre? Bien, entonces aquí, ¿no? Para poder resolver este problemita, lo que nosotros tenemos es, bueno, hay una nueva definición aquí que es esta parte, ¿no? Coeficiente de dilatación térmica. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué es eso. Bueno, antes que nada, ¿no? Como nuevamente me pide cuánta energía recibió el bloque, pues el calor es una manifestación de la energía, ¿no? Entonces ahí lo que yo voy a tener es, pues vamos a tener esto de Q, ¿no? Es igual a M, el calor específico, por dt, es lo que tengo del ejercicio, por ejemplo, anterior. Tengo la densidad, que es igual a la masa por unidad de volumen, y en este caso, como el volumen, ¿no? Es un lado al cubo, ¿no? Entonces tengo toda la información, porque tengo el delta B, que es el volumen, ese lo voy a, tengo el lado, ¿no? Al cubo final, menos el lado inicial al cubo, es el cambio en el volumen que yo voy a tener. Bien, entonces la nueva cantidad variable física es esta alfa, ¿no? Que es el coeficiente de dilatación. Es decir, algo que va a estar cambiando su volumen, ¿no? Y no solamente es un coeficiente de dilatación, sino coeficiente de dilatación volumétrica. ¿No? Que esto, ¿no? Igual es una propiedad que se mide experimentalmente, y que esta alfa, ¿no? Por definición es 1 entre el volumen, vamos a corregir esto, entre el volumen por, ¿no? En este caso es la variación, la parcial, ¿no? Cuando tú tienes esta notación en cálculo de termodinámica, es esto lo que tú vas a tener, ¿no? A presión constante. Esa es la definición del coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? ¿Cómo va? Lo que te está diciendo es cómo va a cambiar el volumen, ¿no? En función de la temperatura. Cuando nosotros normalizamos, ¿no? Tenemos dos componentes, una es una propiedad extensiva y otra intensiva, y cuando tenemos la
la normalización con el volumen total, pues no depende de la cantidad de la materia que tú vas a tener. Entonces esto básicamente te dice, ¿no? Que es dado cierto valor, ¿no? Que este es un alfa numérica, lo que te voy a decir es por cada aumento de temperatura, es decir, cada que tú aumentes un cierto grado centígrado, ¿no? Porque aquí tenemos esta alfa, las unidades de alfa son en grados centígrados, es por cada aumento en grado centígrado, el volumen aumentará de acuerdo a este porcentaje. Entonces, esto lo que te dice es un coeficiente de dilatación, es una medida de cuánto se va a dilatar, cuánto va a cambiar el volumen, la sustancia, en este caso el cobre, por cada cambio en la temperatura, por cada aumento en grado, ¿no? Entonces dice aquí la clave es tras ser calentado, es decir, se calentó, ¿no? Hubo un cambio, lo que vimos del ejercicio anterior es que hubo un cambio en la temperatura y entonces por consecuencia va a haber un cambio en volumen, ¿no? Lo que te está diciendo este alfa es cuántas veces, ¿no? Va a aumentar el volumen por cada grado, que es, de acuerdo al valor numérico, el resultado es que después de que tengas el cálculo, pues va a aumentar de 15 centímetros a 17 centímetros el volumen final, ¿sale? Bien, entonces, a partir de esa definición, ¿no? Nosotros podemos nuevamente aproximar que alfa, ¿no? Sea 1 entre el volumen, ¿no? Tenemos delta B en delta T, ¿no? Nuevamente suponemos que estamos en un proceso a presión constante, la presión atmosférica constante, y entonces, ¿qué es lo que no conocemos aquí, no? ¿No? Entonces, lo que necesito saber es, ¿no? dQ, ¿no? ¿Cuánto recibió, ¿no? De calor. Esto me lleva a que necesito saber cuál es el valor de delta T, ¿no? ¿Por qué? Este es, ¿no? Lo que me está preguntando, ¿cuánta energía recibió el bloque, ¿no? Pero por la formulita que yo tengo necesito saber cuál es el cambio en la temperatura. El enunciado en ningún momento me está diciendo cuál es el cambio en la temperatura, pero si yo observo, ¿no? Tenemos que la definición de esta parte donde en esta yo tengo aquí un delta T. Bueno, entonces déjenme muevo acá. Bien, entonces de esto, ¿no? Yo puedo despejar, es decir, delta T, ¿no? ¿A qué va a ser? Igual, ¿no? Es alfa, coeficiente de dilatación entre delta B. Y entonces yo ya tengo estas cantidades, ¿no? Ojo, aquí es lo que de esto es yo quería B, ¿no? ¿Qué sería? Tengo dos opciones, el volumen inicial o que sea el volumen final, ¿no? Como te dice, el problema te está diciendo cuánta energía recibe el bloque, tú puedes tomar este volumen que sea el volumen inicial, ¿no? Entonces, delta T va a ser igual al volumen inicial, ¿no? Entre delta B, ¿no? Y esto por alfa, ¿no? De esa forma, ¿no? Ok, yo ya tengo esto, ¿no? Entonces, lo voy a sustituir en la ecuación del calor, ¿no? Que es Q es igual a M por la capacidad, el calor específico por delta T, ¿no? Y voy a permitirme agrupar, ¿no? Las constantes es el calor específico, lo voy a sacar, alfa es una constante, voy a tener la masa por el volumen inicial
en este caso, y 1 entre delta B. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que yo, perdón, aquí, masa por volumen, ¿no? Y entonces la masa por el volumen, ¿a qué es igual? ¿Sí? Entonces, esto, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Pues ahí ya nosotros podemos sustituir, ¿no? Esta parte, ¿no? Lo que tú vas a tener es Q igual a qué va a ser el producto de las constantes, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con esta parte de acá? ¿Qué te suena que va a hacer eso, no? Pues debe estar relacionado por la densidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto a final de cuentas, ¿no? Esto te queda como C es igual a CE, el calor específico, ¿no? Por la alfa, por la densidad y 1 entre delta B. Y entonces, ¿cómo se ve eso cuando tú le metes las fórmulas? ¿No? El resultado final, por acá no funciona esto. ¿No? Ya cuando uno le pone las cuentas, ¿no? Lo que obtenemos es esta parte de aquí, que es el desarrollo, ¿no? Que previamente se explicó, es decir, de la definición del coeficiente de dilatación, ¿no? Tú puedes obtener el balómetro de delta T despejando, defines tu volumen inicial, tu volumen final, y puedes encontrar la expresión final o empezar a sustituir los valores numéricos y encontrar el resultado. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como se resuelve. Lo mismo, ¿no? Tenemos es joules, ¿no? Y pues de pasarlo a las calorías que corresponden, y creo que eso con eso se resuelve este problema. Vamos a pasar al tercer problema. ¿Sí me escucha, Sergio? Sí, ok, bien. Bien, entonces pasamos al tercer problema, que podemos ver que es prácticamente una continuación, ¿no? De lo mismo que teníamos. Es una placa de hierro que pesa, te da la masa, tienes una que va a absorber energía, te dan el total de energía que absorbió, te dan tu temperatura inicial y qué temperatura final. Entonces ya con ¿no? Esto ya sale muy fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Q es igual a la masa, el calor específico por delta T, ¿no? Y en este caso el delta T es el calor específico, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y entonces lo que te pide es la temperatura final, que no es más que despejar. En este caso, la temperatura final va a ser igual a Q entre la masa, el calor específico, más la temperatura inicial, ¿no? Entonces, con eso ya se tiene todas las ecuaciones, ¿no? Recordar que hay que hacer un análisis dimensional, ¿no? Para ver si vamos bien. En este caso, Q te dice que son joules, ¿no? La masa, ¿no? En este caso, bueno, hay que hacer una conversión ahí que tienes
kilogramos, ¿no? Pero son gramos, lo que debes de tener. El calor específico, joules, gramo menos 1, Kelvin a la menos 1, ¿no? Y entonces aquí lo que debes de tener, más la temperatura, y en este caso la temperatura está en centígrados. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿No? Que esta parte está en grados centígrados, esta parte está en Kelvin, ¿no? Tú tienes que recordar esta parte de la transición de Kelvin para que tengas, ¿no? La equivalencia 273 es la diferencia entre Kelvin y centígrados, la masa, ¿no? Que en este caso está en kilogramos. Entonces, pues hay que hacer la referencia, ¿no? de las cuentas que te deben de salir. Entonces, ¿por qué? Porque al final, no, tal vez no, pega esta parte. Digamos, este es el resultado que deberías de tener, ¿no? Que, bueno, ahí, ¿no? Tienes grados centígrados, Kelvin, gramos, gramos, ¿no? Y hacer las cuentas para poder resolverlo. Y eso sería del problema 3, ¿no? Con eso lo podemos resolver. Entonces vamos a pasar al problema número 4, que ya es un tema diferente. Bien, entonces te dice, ¿no? Que un pistón que funciona con un motor térmico funciona cuando recibe 800 joules de calor y al extenderse produce trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay nuevos conceptos que podemos empezar a revisar, ¿no? Entonces, todos recordamos cuando tenemos un pistón. A ver, cuando tienes un pistón, ¿no? Te vamos a poner aquí, tienes el émbolo, un cilindro, y tienes el émbolo, ¿no? Y en esta parte tienes una sustancia. Entonces, ¿qué es esto, no? Te dice que ¿no? Esta parte, dice, vas a recibir, ¿no? Va a tener cierta cantidad de calor Q, va a recibir una cierta cantidad de calor Q. Lo que sabemos es que el gas, ¿no? El gas, el fluido, la sustancia en el interior del pistón se va a calentar, ¿no? Y entonces lo que tú esperas es que aumente la presión. Entonces, como este pistón es movible, ¿no? Como resultado de que recibe una cantidad calor Q, lo que tú esperas es que esta parte, ¿no? Realice una cantidad de trabajo. Entonces, Q es el calor, W es el trabajo. Entonces, siempre que tú tengas, ¿no? Es decir, se genera una expansión con ese gas, ¿no? El pistón es movible, pues se va a empujar, ¿no? Entonces, dada cierta cantidad de calor, pues el pistón va a realizar un trabajo, ¿no? Que eso es lo que tú esperas, ¿no? Y entonces aquí hay un concepto de eficiencia. Bien, entonces, la eficiencia, ¿no? El nuevo concepto, la eficiencia de una máquina térmica, se define como la letra eta, griega eta, que es el cociente, ¿no? De lo que tú debes de tener de trabajo realizado entre calor recibido, ¿no? O el calor suministrado, es lo que tú
lo que tienes, ¿no? Esa es la definición. Esta viene, ¿no? De cuando tú tienes el ciclo de Carnot, es si una máquina fuera lo mayor eficiente, es que, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Eta ideal, es decir, la eficiencia ideal de una máquina tiene que ser igual a 1, ¿no? Es decir, todo el calor, ¿no? Todo el calor, la energía que tú le administras se transforma en trabajo. Eso es lo que tú tendrías con una máquina ideal. Esto implica que W es igual al calor recibido. En la realidad, ¿no? Lo que todas las máquinas andan es eta menor que 1. No todo el calor que recibes la energía que recibes, ¿no? Se va a transformar va a tener un trabajo. Como no te pueden revertir los electrodomésticos en su casa, ¿no? Sobre todo los refrigeradores, que tienen esa parte de la eficiencia térmica y ver que está muy baja. Bien, entonces, pues, ¿qué tenemos de estos problemas, no? En este caso, la eficiencia del pistón, ¿no? La ETA, ¿no? Te dice, ok, recibe, ¿no? Te está especificando recibe, ¿no? Entonces era el calor recibido, que son los 800 joules, ¿no? Y te está especificando que al expandirse, ¿no? Realiza un trabajo de 200 joules. Esto, ¿no? Ya lo tienes en las cuentas. Esto es 2/4. Esto va a ser 1/2. Entonces, sí, está bien. 2/4. Sí. No, 1/2, no. 1/4. ¿No? Que esto es igual a el 25% de eficiencia, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? 25% de eficiencia. Esa es la definición de la eficiencia térmica, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir, no? Que hubo un 77, ¿no? De calor que suministraste, ¿no? Entonces, esto implica que se perdió el 75% de la energía suministrada, ¿no? ¿A dónde se fue esa energía? Bueno, lo que sabe es efectos disipativos, efectos de conducción, material, ¿no? Básicamente toda esa energía se perdió en las paredes del pistón, en la fricción, ¿no? Y es una energía que no se va a recuperar, ¿no? Entonces, la respuesta al inciso B es que esa energía se perdió por diferentes procesos disipativos y pues solamente, ¿no? Tienes una eficiencia del 25%. Entonces, esos son los conceptos que se trabajan en esta parte de termodinámica, ¿no? Y nada más para recordar, ¿no? El trabajo, ¿no? Vimos el calor. En este caso, recordar dQ es igual a masa por una capacidad calorífica, calor específico, por dt, ¿no? Y el trabajo también tiene una forma diferencial, que es de W, que es igual a menos P, la presión, dB, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué sea el problema, ¿no? Para calcular la eficiencia, pues tú puedes tener esto, ¿no? dQ, calcularlo, ¿no? Con las variables que te den. El trabajo, ¿no? El trabajo también lo puedes calcular, los cambios en el volumen. En este caso, ¿no? Estos 200 joules tal vez, ¿no? ¿Lo sacaron de qué? Pues tú tenías, si esto lo integramos, W es igual, ¿no? Ya, supongo que la presión puede ser constante, ¿no? Delta V. De la expansión del pistón,
¿no? Lo que tú haces, tenías un volumen inicial, un volumen final, ¿no? Y debido a que puedes decir que la presión eh, fue constante o se comportó de cierta forma y entonces de esa forma tú podías obtener el trabajo, igual con el calor, ¿no? Este es igual delta T, entonces la eficiencia, ¿no? Ya que tú lo sustituyes, eh, ¿no? Es proporcional, ¿no? A los cambios en volumen entre los cambios en temperatura. Y bueno, ahí con cualquier algebrita o problema puedes resolver esta parte. Entonces, pues con eso terminamos estos problemas. Muy bien. Ay, ¿Listo, muy bien. Sergio? Listo. ¿Listo? No sé si nos podría recomendar un libro acerca que hable sobre termodinámica ¿Para qué nivel es? preparatoria. Preparatoria. Pues están Sí. los libros básicos de cualquier libro de física, Resnick, esos para preparatoria están bien. Ah, muy bien. De así como Este, termodinámica como tal, no me acuerdo cuál. Déjame buscar y te lo mando. sí, claro, claro, claro. ¿Y algún consejo para los alumnos para el torneo? Para el torneo, lo que Sí. pasó en el problema, lo que teníamos el problema uno, ¿no? Análisis de dimensiones, que vean que las unidades, ¿no? Porque si tú no convertías las calorías a joules, por ejemplo, en el inciso uno, en el problema uno, pues ibas a tener el problema mal. Ujú. Entonces, el análisis de dimensiones, masas, volúmenes, temperatura, ¿no? Todo lo que tengas que hacer y que te dé las cantidades físicas. Esa es una. El análisis dimensional, evaluar las cantidades físicas que más o menos sepas que están de acuerdo. Estudiar las fórmulas, saber que todas las posibles variantes para que te puede servir esas fórmulas y entender la física detrás de las fórmulas. Esa parte, en el problema 3, ¿no? Parecía que estaba muy sencillo, nada más sustituir las fórmulas, pero el problema te decía medio kilogramo, te decía el calor específico en Kelvin, ¿no? Y la temperatura inicial en grados centígrados. Entonces, eso, con eso Ok, tenemos. muy bien. Ah, pues entonces estamos por terminar la sesión. Muchas gracias a todos los que van a ver esta grabación en nuestras redes sociales o en un reacto compartido. Así que mucha suerte en lo que será el torneo.